reversible, ¿no? Aquí es lo reversible, perdón, aquí lo reversible es justamente el aspecto de la queja subjetiva de memoria, ¿no? Y lo que es potencialmente reversible es en donde empieza a tener a lo mejor únicamente un deterioro cognitivo leve, sin llegar, obviamente, a tener el diagnóstico de demencia, ¿no? Ahorita vamos a ver las definiciones más adelante. Y en el 2019, fíjense cómo han pasado algunos añitos, ¿no? En el 2019, en la quinta conferencia asiática sobre fragilidad y sarcopenia, ellos establecen el síndrome, que es el fisiocognitivo, ¿no? Este síndrome que se abrevia PCDS, ¿no? Este síndrome nos habla sobre alteraciones físicas y alteraciones en la cuestión cognitiva. Pero vean cómo empezamos, o sea, empezamos en una situación, o sea, en algo de neurología, ¿no? Y terminamos, o sea, tuvo cambios desde en la parte geriátrica, ¿no? Y la parte de nutrición, y después terminamos con los últimos que son de fragilidad y sarcopenia, ¿no? Entonces, es muy bonito porque todo lo que incluye, pues no nada más es esta, pues alteraciones cognitivas, sino también la parte motora. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí las definiciones. Como les comentaba, bueno, la del 2006 es solamente el componente vascular que hay mayor riesgo de progresión a demencia, ¿ok? Y en el 2013 ellos lo que les decía es que ellos establecen que es una presencia simultánea de fenotipo de fragilidad que puede estar dado por quién, o sea, pueden utilizar Frail, pueden utilizar el Frailty Index y pueden utilizar también los criterios de Linda Fried. Y la cuestión del DSL lo tienen específicamente lo de DSL lo tiene específicamente con el CDR, ¿ok? Otra cosa que ellos también consideraron es el que no existiera un diagnóstico previo de demencia, ¿ok? Y también consideraron que fuera independiente de otros componentes de fragilidad. En el 2015, Ruan y su grupo, ellos, los que les decía, los dos subtipos, fragilidad cognitiva reversible y potencialmente reversible. Ahora, fíjense bien, está bien bonito. ¿Por qué les digo que utilizaron el Frail y también utilizaron el Frailty Index? Porque pudieron clasificar entre prefrágil y frágil, ¿no? Como lo hacemos con el Frail. Entonces, en prefrágil, en el componente físico específicamente, es aquel que es reversible y el frágil es potencialmente reversible, ¿no? Sabemos que la fragilidad podemos mejorar con actividad física, ejercicios de resistencia, adecuada alimentación, para poder evitar que la fragilidad pues llegue a un grado más avanzado. Y en cuanto a la parte cognitiva, ellos hablaban sobre la queja subjetiva de memoria y algunos biomarcadores positivos sin el diagnóstico de demencia para poder decir que es reversible. Ahora, yo les pregunto, ¿cuáles van a ser estos biomarcadores en donde van a ser positivos y que me pueden hablar de una situación neurodegenerativa? Bueno, pues efectivamente, el líquido cefalorraquídeo sabemos que es el beta-amiloide 4042, puede ser proteína tau, puede ser también la tau fosforilada, tau total, ¿no? O sea, todos estos biomarcadores. También puede ser biomarcadores, acuérdense que los últimos criterios de la NIA del 2014 de demencia, ¿qué es lo que establecen como biomarcadores? Pues el PET, la resonancia magnética, ¿no? Entonces, en la resonancia magnética podemos tener atrofia generalizada, podemos tener, pensando en por ejemplo, en un Alzheimer atípico, podemos tener la dilatación o el aumento de volumen en la fisura de Silvio, ¿no? Podemos tener también lesiones vasculares, esta parte de leucocariosis puede ser un fase CAS2, fase CAS3, en donde voy a tener justamente estos biomarcadores, ¿ok? Y para decir que es potencialmente reversible es cuando ya tengo un deterioro cognitivo leve, pero no hay diagnóstico de demencia, ¿ok? Porque buscamos siempre que no exista el diagnóstico de demencia, porque aquí lo que se intenta hacer es evitar, ¿no? Continuar progresar, perdón, en este continuum de demencia, ¿no? O sea, del deterioro cognitivo. Y ahora en el 2019, en la quinta conferencia asiática sobre fragilidad de sarcopenia, les digo que está este síndrome de deterioro físico-cognitivo, que se abrevia PCDS. Aquí ellos lo que establecen es la presencia simultánea del deterioro cognitivo
más el deterioro físico. ¿Y cómo definieron el deterioro físico? Con esta debilidad o lentitud, que bueno, muchos de nuestros adultos mayores pues ya van a tener esta lentitud para moverse, ¿no? Esta lentitud para realizar algunos movimientos o para realizar algunas actividades sin que se considere como una bradicinesia, que podríamos pensar en una enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? O en alteraciones de la marcha, que podríamos pensar en una hidrocefalia normotensa, ¿ok? Y además, bueno, pues se asocia con el deterioro cognitivo, en donde ellos, para poder llegar al deterioro cognitivo, utilizaron cualquier función cognitiva por debajo de la media de edad, sexo y educación, ¿ok? Y utilizaron es menos de 1.5 desviaciones estándar. Y además ellos utilizaron, bueno, esta definición la basaron justamente en el término de dinapenia, que yo sí quisiera preguntarles, ¿quién conoce, o sea, el término, o quién ya manejaba el término de dinapenia? La verdad, yo les voy a ser totalmente honesta, me había costado mucho trabajo entenderlo, pero vamos a verlo un poquito más fácil como para tener un poquito de, pues, una ayudadita, ¿no? ¿Qué utilizamos para poder medir la fuerza de presión? Utilizamos el dinamómetro, ¿cierto? Bueno. La dinapenia es la pérdida de la fuerza muscular relacionada con la edad. ¿Con qué lo voy a medir? Con el dinamómetro, ¿no? Entonces, así ya no se les va a olvidar de aquí en adelante. Y hay que entender que la dinapenia es un subtipo de fragilidad, ¿ok? Y aquí ellos lo que utilizaron, o sea, lo que quisieron usar fue que el uso de la prefragilidad o de la dinapenia como tal, como una manifestación clínica de la fragilidad cognitiva, puede ser efectiva para identificar a aquellos adultos mayores que están en riesgo de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que puedo tener con la fragilidad cognitiva? Lo que sabemos, ¿no? Y lo que les he estado platicando y en muchos de, pues, los efectos que esperamos. La progresión a demencia, ¿ok? Algunos otros efectos que ahorita los vamos a ver también en la parte física y en la parte de comorbilidades y de mortalidad. Entonces, dentro de este mismo artículo que les estoy poniendo, hablan acerca de qué es lo que podemos hacer o en qué momento podemos buscar este síndrome, pues sí, esta fragilidad cognitiva. Si lo que queremos hacer es evitar justamente el llegar a una fragilidad cognitiva o llegar a un deterioro cognitivo o a una disminución de la funcionalidad, aquí, pues lo que tenemos que hacer es detectarla un poquito antes, ¿no? Nosotros vemos pacientes a partir de 65 años. Esto ahorita se los voy a explicar, pero, bueno, perdón. Déjenme, me muevo para acá. Denme 2 segunditos. Este justo es el que quiero. ¿Por qué me interesa y por qué tengo que ver en qué momento lo voy a detectar en mis pacientes? Fíjense cómo, obviamente esto estamos hablando del continuum, ¿no? De lo que sucede desde un estado preclínico de enfermedad de Alzheimer hasta donde ya tenemos como tal la parte de demencia, ¿no? Ya una enfermedad de Alzheimer avanzada. Cuando empezamos a tener la fragilidad cognitiva es cuando empezamos a tener, por ejemplo, la queja subjetiva de memoria. Si nosotros hacemos una intervención en este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evitar la progresión hacia un deterioro cognitivo o sea, leve o hacia una demencia. En aquellos que se pueda, ¿eh? Tampoco es como que en todos, porque hay algunos otros factores que, bueno, pues no podemos evitar y que sí o sí va a evolucionar hacia una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero, pues no es la mayoría. Entonces, justo si nosotros podemos actuar en este momento, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos evitar justamente que aquellos pacientes que no tenían que progresar puedan llegar hacia, o sea, no evolucionen hacia un deterioro cognitivo leve y hacia una demencia. Yo les pregunto, si quedamos que cuando estamos en un deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer, lo típico, ¿no? Es a partir de los 65 años, ¿en qué pacientes debería de empezar a buscar el componente de la fragilidad cognitiva? Pues necesito empezar a buscarlos en pacientes, pues por lo menos entre 55 y 60 años. Y ahí es donde entra un grave problema, porque la mayoría normalizamos los olvidos, ¿no? Que decimos, bueno, es por la edad,
Bueno, pues es que ya está, típico, ya está viejito, ¿no? O sea, no puedo hacer mucho por usted porque ya está viejito. No, por supuesto que se puede hacer mucho y todavía no están viejitos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Desde esas edades, o sea, desde los 55, 60, empezar a hacer el screening para buscar esta fragilidad cognitiva y evitar que progrese hacia un deterioro cognitivo leve o hacia una demencia, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Bueno, me voy a regresar, perdónenme. Ok, y entonces, bueno, aquí en este esquema es justo como las tres principales, bueno, las cuatro principales conceptos de definición, en donde aquí el como amarillo o naranjita y verde es justamente el del equipo de Ruan, bueno, del equipo de trabajo de Ruan del 2015, en donde ellos ponen la reversible y potencialmente reversible, ¿no? De la fragilidad cognitiva. La fragilidad cognitiva que dieron en el 2013, que es el primer, bueno, sí, el primer concepto que se tiene de fragilidad cognitiva, y la parte de la de síndrome físico-cognitivo, ¿no? Del deterioro físico-cognitivo. Fíjense cómo aquí en el deterioro, en el síndrome, en el PCDS, ¿no? En este síndrome, que es el rojito, aquí tenemos un continuo en donde vamos desde la queja subjetiva de memoria y para pasar hacia el deterioro cognitivo leve, ¿ok? Mientras que cuando tenemos los dos subtipos, el reversible es justamente queja subjetiva de memoria y en la etapa preclínica, en donde puede ser que con algunas intervenciones puede evitar la progresión del deterioro cognitivo. Mientras que en el potencialmente reversible, aquí ya tengo un deterioro cognitivo leve. ¿Qué es lo que quiero hacer? Evitar que progrese a demencia, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezo a utilizar, pues, algunos factores de prevención secundaria, ¿no? O algunas otras medidas que más adelante las vamos a ver, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pasarnos hacia los factores asociados y existen también algunos probables mecanismos de la fragilidad cognitiva, porque sí, claro, sabemos perfectamente bien que la fragilidad no es, o sea, no es por un solo factor, ¿no? O sea, son múltiples factores y dentro de la parte de la cuestión cognitiva, pues van a compartir también algunos factores y algunos mecanismos de progresión, ¿no? Entonces, uno de ellos es la inflamación crónica. Otro es la alteración de la respuesta al estrés del eje hipotálamo hipoficiario, la disfunción mitocondrial, una disbiosis intestinal, obviamente los factores genómicos, hay algunos factores que no podemos modificar como los genéticos, genómicos y los epigenéticos, ¿no? Y la parte del estrés oxidativo. Ahora, como geriatras, yo les pregunto, ¿a qué les suena esto? Honestamente, a mí cuando le estaba pues preparando el tema, me regresó a los primeros años de la especialidad donde vemos las teorías de envejecimiento, ¿no? Y entonces está la teoría del inflammaging, está la teoría del estrés oxidativo, está la teoría de la disfunción mitocondrial y está obviamente la teoría de los factores genéticos y genómicos, ¿no? En la parte de la disbiosis intestinal hay algunos estudios que se están llevando a cabo ahorita para ver justamente qué tanto esta microbiota y esta disbiosis intestinal me puede generar o puede ser un factor de riesgo para demencia, o sea, ni siquiera de deterioro cognitivo leve, sino para demencia, ¿ok? Entonces, vean cómo tiene que ver, o sea, justo todos estos mecanismos con ambas, tanto fragilidad como deterioro cognitivo, ¿ok? También hay otro estudio que se está llevando, bueno, que está llevando el Instituto de Neuro y el Instituto de Nutrición, que es el de los factores asociados a metabolomas, ¿ok? Obviamente tenemos los factores de riesgo vascular, sabemos que si hay, o sea, por si ya mi paciente ya tuvo un antecedente de un EBC, no le doy la prevención secundaria, no controlo las comorbilidades, pues entonces voy a seguir teniendo infartos y no va a haber poder humano que evite que progrese el deterioro cognitivo, ¿ok? Polifarmacia, este es súper importante. Si ustedes supieran, me han llegado muchos de mis pacientes en las últimas semanas con unas polifarmacias que yo digo, de verdad, o sea, entiendo la desesperación que puede haber por algunos familiares, sobre todo en aquellos pacientes que tienen síntomas neuropsiquiátricos asociados a la enfermedad de Alzheimer o hacia cualquier tipo de demencia, pero en vez de hacerles un bien, les estamos haciendo un daño, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto combinaciones de 2 o 3 distintos antipsicóticos con benzodiazepinas, con además el anti-NMDA, con anticolinestérásicos. Entonces,
la verdad es que en vez de hacerles un bien, les estamos haciendo un daño. Entonces, la polifarmacia no es algo que debemos buscar, o sea, dejar de buscar en los pacientes, y además es algo que no debemos de fomentar, ¿no? Igual vi a una paciente en piso el día de ayer y me pidió la interconsulta y con ella, bueno, pues tuvo delirium hiperactivo y estuvo con manejo con haloperidol, quetiapina, bromazepam y clonazepam. Entonces, la verdad es que estas combinaciones son catastróficas para ellos. En vez de hacerles un bien, les hacemos más daño. Entonces, por favor, eviten hacer pues estas combinaciones que no están indicadas por ningún motivo, o sea, no es el tratamiento para delirio hiperactivo, no están aceptadas por los criterios de Beers, criterios de Start-Stop, entonces no me hagan esas mezclas, por favor, ¿no? Otros factores asociados, obviamente, a la presencia de otros síndromes geriátricos, ¿no? Y, obviamente, comorbilidades, pero no que estén en control, sino comorbilidades, o sea, enfermedades que estén descontroladas, ¿ok? Ahora sí, ¿cuál es el impacto que tiene en nuestra consulta o por qué es tan importante para nosotros esta parte de la fragilidad cognitiva? Bueno, pues se ha visto, ¿no? Que la fragilidad cognitiva me puede funcionar como un predictor de resultados adversos. Era lo que les decía. Obviamente, el que pues más me llamó la atención, ¿no? Es la progresión a la demencia. ¿Por qué? Porque tenemos este continuum, ¿no? Que forma parte del continuum, perdón, de la enfermedad de Alzheimer. Pero en la parte física nos va a prevenir, nos va a predecir caídas, discapacidad, hospitalización, mala calidad de vida. ¿Por qué? Y mayor mortalidad. Fíjense bien, en la mayor mortalidad, el hazard ratio es de 1.93, con un intervalo de confianza del 95%, y vean los rangos en los que va, es de 2.86 hasta 4.7, o sea, realmente es un factor de riesgo, ¿ok? ¿Por qué mala calidad de vida? Bueno, si estamos hablando que me aumenta o es un predictor para caídas, ya sabemos a dónde van, ¿no? Tiene fragilidad cognitiva, ¿no? Y además, pues es de los pacientes que se levantan al baño 5 o 6 veces en la noche, tiene tapetes, tiene alfombras, no usa pantuflas, no prende la luz, tiene una caída, se me fractura la cadera. Y como tiene ya la fragilidad cognitiva y se identifica que ya tiene un deterioro cognitivo leve, ¿no? Entonces ya no quieren operarlo. No lo operan y entonces tiene esta pérdida de la funcionalidad y aumento de la dependencia, ¿no? Pero además, en lo que deciden si se opera o no, ya estuvo hospitalizado durante 3 semanas. Y eso, pues como tenía la fractura de cadera, a alguien se le fue y no le puso anticoagulante. ¿A dónde va a llegar? Pues justamente a una tromboembolia pulmonar en el peor de los casos, ¿no? ¿Y eso qué me va a llevar? Pues a una mala calidad de vida. ¿Por qué? Porque va a estar deprimido, va a tener mayor dependencia, ¿no? Va a tener dolor, va a tener ciertas complicaciones, me puede generar úlceras por presión. Entonces, no es la calidad de vida que espero darle a mis pacientes, ¿no? Y bueno, pues lo que les comentaba desde un inicio, la progresión a la demencia, ¿ok? Aquí están justamente, vean, del artículo que les estoy poniendo es justamente el artículo de Sugimoto. Él hace esta revisión de la literatura y cada uno de estos estudios son los donde han salido, bueno, donde han observado, por ejemplo, riesgo de mortalidad, mayor discapacidad, mayores hospitalizaciones, caídas, mala calidad de vida y la progresión a demencia. Y fíjense cómo todos cumplen desde la definición, o bueno, el concepto que tenemos desde el 2013 con la fragilidad cognitiva, el concepto que tenemos desde lo reversible y lo potencialmente reversible, y también con el síndrome de deterioro cognitivo, o sea, físico-cognitivo, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que los 3 conceptos podemos utilizarlos y los 3 me van a llevar justamente a evitar, o sea, como predictores para estos, pues, efectos deleterios de la salud, ¿ok? Esto es lo que les comentaba del continuum, ¿no? Y ahora sí, ¿qué necesito hacer o cuáles son las intervenciones para mi fragilidad cognitiva? ¿O por qué me interesa tanto? Bueno,
Si llega mi viejito, ¿no? Y yo lo empiezo a ver y empiezo a hacer mi valoración geriátrica y empiezo a detectar que, bueno, pues es sedentario, ¿no? Empieza a hacer las cosas un poquito más lentas, tiene poca como, o sea, no tiene un reto cognitivo, pues entonces puedo generar, o sea, estas intervenciones para evitar que llegue a desarrollar como tal la fragilidad cognitiva, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para pensar específicamente en el componente físico, pues lo que más me va a ayudar es el entrenamiento, ¿no? La actividad física. Puede ser aeróbica y de resistencia. Y un ejemplo buenísimo y que sabemos perfectamente bien que nos ayuda muchísimo es el tai chi, ¿no? Es súper relajante, es súper, o sea, la verdad es que quien lo ha practicado, si no lo han practicado, vayan a una clase para que sepan lo que sienten nuestros pacientes, pero sí tienen una exigencia tanto física como mental. Cualquiera de nosotros que está bien ansioso, no vamos a aguantar una clase, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros les pedimos a ellos que empiecen a tener estas actividades, pero pues me va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque también van a socializar, van a formar parte de un grupo social, van a tener actividad física, o sea, van a tener un motivo por el cual volver a despertar todos los días y decir, ay, qué bonito, hoy me toca mi clase, hoy me voy a arreglar, me voy a poner mis pants bien bonito y me voy a ir porque voy a ver a mis amigos y después de eso me voy a ir a desayunar, ¿no? Hay que tomar eso en consideración. Ahora, la fragilidad cognitiva como tal, obviamente los factores que necesito incidir es, ya comentamos, la actividad física, suspensión del consumo de tabaco. ¿Por qué? Ya sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular. Y si estoy hablando que la fragilidad cognitiva también tiene un componente vascular, ¿no? Porque fue la primera definición, acuérdense que fue en el 2006, pues necesito quitar estos factores de riesgo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Una dieta balanceada. ¿Por qué? ¿Por qué necesito cambiar esta dieta balanceada? Porque necesito evitar el descontrol de comorbilidades, ¿no? Necesito evitar la desnutrición, evitar una obesidad sarcopénica, ¿no? Evitar pues sí, o sea, todos estos factores bueno, nutricionales que me pueden complicar a mi adulto mayor. Lo que les comentaba en cuanto a la socialización, evitar la polifarmacia, o sea, ver que realmente tenga los medicamentos que necesita y los que son benéficos para él, ¿no? Y en donde el beneficio sea mayor que el riesgo, cumpliendo los criterios de Start-Stop y los criterios de Beers, ¿ok? Una buena salud bucal. ¿Cuántos de nuestros viejitos no tienen, inclusive tienen esta incapacidad para comer porque no tienen sus dientes, ¿no? O sea, no tienen sus piezas dentales, o sea, tienen edentulia o tienen sus plaquitas, pero ya no les quedan bien, les lastiman, bajaron tanto de peso que también disminuyó pues el arco, ¿no? Entonces hay que verificar dentro de la valoración geriátrica que si, o sea, uno, si tiene sus dientes o no, si los dientitos que tiene, o sea, no le lastiman. Si usa placas, ver que sus plaquitas le queden bien, ¿no? ¿Y cuándo fue el último ajuste de sus plaquitas? Y el control metabólico, que esto lo vamos a tener obviamente con la dieta balanceada, suspensión del consumo de tabaco y ver también pues la parte del peso, ¿no? Ni desnutrición ni obesidad. Y bueno, pues yo les prometí que va a ser súper rápida para que tengamos tiempo para poder hablar sobre las dudas que tengan. Y bueno, vamos a ver sobre las conclusiones. Principalmente la fragilidad cognitiva es una entidad prevenible, ¿no? Si yo empiezo a hacer mi valoración geriátrica y empiezo a detectar ciertos factores de riesgo, lo mejor que puedo hacer para mi viejito, obviamente, es incidir en ellos, ¿no? Buscar la forma de modificar algunos estilos de vida, ¿no? Algunos hábitos, buscar la socialización, buscar, obviamente, el reto cognitivo, como se los pongo aquí abajo, ¿no? La gimnasia cerebral, o sea, no es, como se los digo, no es ponerles tarea, ¿no? Ni tampoco es que ellos no sean capaces de, ay, pues, ¿qué cree, doctora? Que no pienso, que no. Pero como siempre les digo, músculo que no se usa se atrofia. Y lo mismo pasa con el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ser una muy buena opción de reto cognitivo? Aprender un nuevo idioma, ¿no? Les voy a contar un chisme. Mi papá está aprendiendo hebreo, porque ya le dije que es árabe, pero no, me corrige, es hebreo, ¿no? Y al principio la verdad es que le hacíamos burla, y miren, yo soy geriatra y le hacía burla, ¿ok?
Pero ya cuando me puse a pensar, dije, es un excelente reto cognitivo. ¿Por qué? Porque no, o sea, es autodidacta, o sea, nadie le está explicando cómo hacerlo más que él solito que se metió a buscar las clases y son clases en línea, ¿no? Estar leyendo, estar buscando y escuchando la pronunciación. O sea, es impresionante, es un súper buen reto cognitivo el que aprendan un nuevo idioma. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando estamos, o sea, cuando somos jóvenes, ¿no? Pues no tenemos tiempo para poder valorar o para poder aprender, ¿no? Un nuevo idioma. ¿Por qué? Porque, híjole, es que ya me metí a la maestría, ya estoy en la especialidad, ya hice el doctorado, ya estoy trabajando, ya soy jefe, ¿no? O sea, no nos da la vida. Entonces, en ellos es un excelente momento y además es un súper bonito, una súper bonita forma de iniciar una socialización con otras personas. Entonces, háganlo, por favor. ¿Qué otra cosa? Realizar una adecuada valoración geriátrica integral, obviamente para detectar fragilidad. Sabemos que podemos utilizar el Frailty Index o el FRAIL, ¿no? Que no nos toma más de 5 minutos. Y en cuanto a las alteraciones cognitivas, sí les voy a pedir que utilicen ya sea el Minimental o el MoCA, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cuál de las dos me sirve más? La verdad es que las dos me funcionan perfectamente bien, ¿no? La parte del mini mental, si quieren hacer como estudios de investigación, es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios está hecho con el mini mental y entonces pueden compararse. Y el MoCA tiene muchísimas variables, lo cual es maravilloso. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene una hipoacusia severa, puedo aplicar el MoCA Hearing. Si mi paciente tiene una ceguera, ¿no? Aquellos pacientes que vemos que tienen mácula y esto, pues puedo aplicar MoCA Sight, ¿no? Entonces, son muchísimas opciones. Además, hay otra variable en donde puedo utilizar, bueno, ahora sí que todo el material de apoyo es para las consultas en videollamada, que ya también es una realidad para nosotros. Muchas de las consultas las damos así. Entonces, podemos hacerlo, sí, no es pretexto que sea videollamada, ni que tampoco mi paciente no vea o que no escuche, ¿ok? Fomentar hábitos de estilo de vida saludables, no se vale que porque, pues es que como ya es viejito, pues ya que no haga nada, no. Claro que puede hacer y claro que me puede hacer actividad física. ¿Cuántos hemos visto a la señora que ganó el primer lugar, que tiene 67 años, la estadounidense, y que ganó el primer lugar en fisicoculturismo, ¿no? Aquellos adultos mayores que hacen el maratón, que hacen pues triatlones, ¿no? O sea, por supuesto que sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados en pensar en un adulto mayor, que es aquel adulto mayor que pues está, o sea, súper frágil, ¿no? Y que ya no tiene mucha actividad física. Y bueno, pues nada más para recordarles, los ojos no ven lo que el cerebro desconoce. Esta frase, yo me acuerdo que en la universidad me la taladraron en el cerebro, ¿no? Pero es muy cierto, yo no voy a pensar, o sea, yo no voy a ver una patología si no la he estudiado. ¿Ok? Así me puede gritar, así el diagnóstico, las manifestaciones clínicas, pero si yo no lo he leído, si yo no lo he estudiado, no va a haber poder humano que haga que identifique eso que me está gritando mi paciente, ¿ok? Y bueno, pues eso sería todo. Espero sus comentarios, sus preguntas para que podamos platicar un poquito sobre el tema. Uh-huh. Hola, doctora. Muchas gracias por su presentación. Un tema muy interesante. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de nuestros asistentes donde nos preguntan, nos dicen si nos puede comentar brevemente cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que se comparten entre el músculo y el cerebro y si las neurotrofinas tienen un papel importante en esta patología. Justamente digo, es una muy buena pregunta. Perdón que no pueda poner la cámara, no sé por qué no me deja ponerla, pero bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Pues estos mecanismos no se han podido como identificar, inclusive ustedes pueden buscarlo, les voy a pasar los artículos, todavía no está bien establecido cuáles son los mecanismos por los cuales comparten pues estas alteraciones, ¿no?
Sí hay algunas teorías que hablan sobre las neurotrofinas, hay otras teorías que hablan específicamente como las interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 2, ¿no? Factor de necrosis tumoral. Todas estas también tienen que ver, pero no hay nada como tal establecido todavía. O sea, esto es un término pues relativamente nuevo que salió en el 2006. Del 2013 a la fecha, pues hay alrededor de 100 estudios aproximadamente, pero aún no se ha encontrado justamente los mecanismos fisiopatológicos que comparten. Y en el momento que se identifiquen va a ser maravilloso, ¿no? Porque no nada más va a ser para entender de dónde salen, sino para también tratarlos, ¿no? Pero aún, desafortunadamente, aún no hay muchas cosas establecidas. Ok, doctora, gracias. Otra pregunta que tenemos es si en estas personas que podemos sospechar, tener la sospecha clínica de que tengan fragilidad cognitiva, aparte del hallazgo este que nos mencionó de la leucoaraiosis, que son las hiperintensidades, ¿no? ¿Se han reportado algunos hallazgos en imagen de los pacientes con fragilidad cognitiva? Hay algunos estudios donde sí reportan, como les decía, la atrofia generalizada, ¿no? Y la dilatación de la cisura de Silvio. Que estas características, pues las podemos encontrar en aquellos pacientes con enfermedad de Alzheimer atípica. Entonces, esto nos habla también, pues, que forma parte del continuum, ¿no? Y, o sea, la queja subjetiva de memoria, pues la etapa preclínica de la enfermedad de Alzheimer, podríamos buscarlo, o sea, digo, y esto podría ser un tema de investigación más adelante, ¿no? En buscar justo cuáles son los biomarcadores o cuáles son pues las lesiones específicas que podemos encontrar en estos pacientes. Ok, doctora, muchas gracias. También nos llamó la atención el caso clínico que nos comentó así brevemente sobre la caída, ¿no? De un adulto mayor, y también nos hace considerar pues la importancia de considerar esta patología y sobre todo en profesionales de la salud en las áreas de urgencias, ¿no? También hemos visto que están surgiendo grupos de interés de urgenciólogos intensivistas en el área de la geriatría. ¿Y cómo ve usted que podría cambiar su toma de decisiones si consideráramos o tuviéramos mayores conocimientos sobre cómo la fragilidad cognitiva repercute en el desenlace de un paciente en la sala de urgencias? Híjole, pues es que de entrada, o sea, tendríamos, o sea, lo que tenemos que hacer nosotros como geriatras de aquí en adelante es justamente geriatrizar a las demás especialidades, ¿no? Siempre que platicamos y siempre que haya un congreso, siempre que haya cualquier cosa, siempre decimos esto, pero tenemos que sensibilizar a todas las especialidades, ¿no? En el manejo del adulto mayor. O sea, inclusive ayer estaba platicando con mis alumnos, que fue la primer clase, todos vamos a ver adultos mayores, sin importar la especialidad que tengamos, ¿no? Es más, hasta los pediatras, ¿ok? Si lo queremos ver así, ¿no? Los que estudian pediatría ni crean que se van a salvar de ver a adultos mayores, ¿por qué? Porque van a ser los abuelitos que van con el niño, ¿no? Y que aprovechan ay, doctor, fíjese, aprovechando que ya estoy aquí, me siento mal, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que entender todos, porque al final del día, ahorita, la población mexicana está compuesta en un 14% por adultos mayores, ¿no? Entonces, no podemos olvidarnos que así como existe el seguimiento del niño sano, pues también existen estos cambios asociados al envejecimiento, cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, que van a modificar obviamente el manejo de las enfermedades, la presentación de las enfermedades y también las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, no esperen, o sea, es muy complicado ver a un adulto mayor que tenga una infección de vías urinarias y que llegue por poliacuria, ¿no? Por disuria, pujo, tenesmo. O sea, ellos van a llegar por delirio, ¿no? Pacientes igual con neumonías van a llegar con un delirio, ¿ok? O sea, bueno, una de las familiares de mis pacientes me decía, es que tengo la definición perfecta, doctora, para el delirio hiperactivo. Y yo, a ver, ¿cuál es? Se le mete el choqui, ¿no? Entonces, digo, es entendible, ¿no? Y muchas veces caemos en esta desesperación en, ¿qué le voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a cómo voy a hacer que mi adulto mayor, o sea, esté tranquilo? Pues, ¿qué es más fácil? Pues le sumo su haloperidol, le sumo la quetiapina, le dejo la lanzapina, o como a mi paciente hospitalizada, ¿no? Que le dejaron el clonazepam. Entonces, creo que
tenemos, o sea, nosotros como geriatras tenemos esta responsabilidad, porque no me gusta decir obligación, sino más bien esta responsabilidad de hacer que las demás especialidades pues se hagan un poquito más empáticas, ¿no? A veces solemos ser como, ay, ¿cómo es posible que no lo viste? Pues no, porque no estudiaron, o sea, justamente estos cambios, ¿no? Y nosotros también tenemos que ser un poquito más humildes en decir, bueno, a ver, yo sé que no es lo tuyo, pero a ver, te explico y mejor vamos a manejarlo de esta forma, ¿no? Vamos a modificarle tales cosas, vamos a dejarle tal tratamiento y también, pues, sensibilizar un poquito más también a los familiares, ¿no? Entonces, obviamente, lo ideal, y como lo hemos pensado, así como hay pediatras en urgencias, considero que también es súper importante que haya geriatras en urgencias, ¿no? Y que hagamos justo el equipo, ¿no? O sea, no es el que, yo soy el geriatra, yo soy el líder, ¿no? Yo soy el que lleva la batuta. No, somos todos, simplemente aprender y sensibilizar a las demás especialidades y nosotros aprender a trabajar en equipo, ¿no? Muy bien, doctora. Una última pregunta que tenemos es si existe se han probado algunos medicamentos para prevención de la fragilidad cognitiva o suplementos. Híjole, como tal, no hablaban específicamente, al menos de los artículos que leí, ahí sí debo de ser completamente honesta, sobre algún tratamiento farmacológico. La mayoría de o sea, bueno, farmacológico o de suplementos alimentarios, ¿no? Alimenticios. La mayoría de las intervenciones eran específicamente en cambios de estilo de vida, más no intervenciones con suplementos. Ahora, lo que ya sabemos, ¿no? Si no tiene una deficiencia de alguna vitamina, o sea, ya bien establecida, en donde ya le pedí laboratorios, ya sé que tiene deficiencia de vitamina D, tiene deficiencia de complejos, pues no tiene caso que le deje un multivitamínico, porque como una vez una doctora me dijo, es la orina más cara, ¿no? Así como se la toman, así la orinan. Entonces, no tiene indicación, ¿no? Lo mejor que podemos hacer y la mejor forma de suplementarlos es con la alimentación. Si hay alguna circunstancia que, o sea, evite o esté pues en contra o que no permita la alimentación por vía oral, bueno, pues entonces ahí ya tenemos que suplementarlo. Pero si no, la verdad es que lo mejor es por alimentación. Ok, pues muchas gracias, doctora. Vemos aquí nuevamente esta interacción de la nutrición y la geriatría. Y pues por el momento voy a compartir mi pantalla para hacerle llegar nuestro agradecimiento. La Universidad Iberoamericana, a través del Departamento de Salud, otorgan la presente constancia a la doctora María Elena Álvarez Hernández por su magistral ponencia con el tema de fragilidad cognitiva en el adulto mayor. Pues muchas gracias, doctora Male. A Gracias. poco se van a ir conectando porque esta ponencia se queda grabada en Facebook y también estará disponible en YouTube para que todos podamos seguir aprendiendo y capacitándonos. Muchísimas gracias. Una disculpa porque es Cervantes. No se preocupe, doctor. Tiene No se preocupe. Muchísimas gracias, doctor. Pero muchas gracias por todo. No, me al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí ya despidiendo a la doctora y les quiero agradecer a todos, a todo el equipo como siempre, que cada miércoles, cada 15 días nos vemos. Y en especial a la doctora Male, que nos aceptó esta ponencia y esta videoconferencia. Estuvo muy, muy interesante. La verdad es que estos nuevos condiciones, síndromes que unen a dos componentes, como el aspecto físico, el aspecto de fragilidad y la cognición, son muy interesantes, aunque todavía, como decía la doctora, falta mucho por hacer, muy relevantes porque tienen un futuro enorme de que tenga una evidencia, ya hay evidencia de los desenlaces que se pueden tener, y si encontramos más mecanismos fisiopatológicos y la relación explicada biológicamente, podemos proponer intervenciones para que los adultos mayores tengan menores desenlaces negativos. Muchas gracias por participar en esta ponencia. La
Si nos permite, la seguiremos invitando en algunas actividades como parte aquí de la Universidad, del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. A nombre de esta institución y de todo el equipo. Gracias, Nat. Gracias, maestra Cas, maestra Nat, y a la maestra Ariana, que hoy no pudo conectarse, pero que le toca conectarse la siguiente semana. Muchas gracias por todo, doctora. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Sí, es correcto. La corregimos con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos en línea, en Facebook. Sí, perfectísimo. Denle ya stop. Dice Nat, ya están hablando de todo y... Basta.